Entonces, muy buenas tardes. Estamos listos para comenzar con el evento. Ya estamos transmitiendo en vivo en la página de Facebook de Reacción Climática y queremos agradecer a todos los que nos están viendo por la página de Facebook. Pueden dejar sus comentarios que nosotros vamos a estar atendiéndolos y agradecer de que estén en este evento. Bueno, eh, el evento está relacionado con cambio climático y los compromisos de Bolivia rumbo a la COP27. Y lo que vamos a ver es cuáles son los hechos. Una cosa es lo que el gobierno está diciendo, está tratando de llevar a las negociaciones que se van a dar en la COP27 en la ciudad de Sharm el Sheikh, en Egipto, pero ¿qué es lo que está pasando en el país? Y para hacer ese análisis, tenemos aquí a Amos Bato, quien ha hecho una pequeña investigación sobre la situación actual de lo que está enfrentando el país y cómo estamos y qué es lo que falta hacer. Y este evento es para ser un poco autocríticos respecto a nuestra posición internacional y a lo que está ocurriendo actualmente en el país. Entonces, muchas gracias, Amos. Amos es un investigador. Él dedica su tiempo a hacer investigaciones en cuestiones de cambio climático y él tiene una presentación sobre los últimos datos relacionados a lo que son los compromisos de Bolivia respecto al cambio climático. Así que, Amos, te doy la palabra, por favor. Buenas tardes. Yo creo que debemos pensar un poco en qué es el discurso oficial del gobierno boliviano al respecto del cambio climático y qué compromisos tiene Bolivia para enfrentar el problema de cambio climático. Entonces, primero quiero pasar al discurso oficial del gobierno. Todavía este año el gobierno no ha producido no tiene un discurso oficial, pero podemos examinar lo que ha dicho el gobierno al rumbo al COP27 y 26, que fue el año pasado. Y eso ha producido 5 puntos en su anuncio oficial. Y el primero fue que quiere enfrentar estructuralmente la crisis climática desde la mirada de los pueblos. Pero, ¿qué significa esto? Según el gobierno, significa denunciar el moderno colonialismo, el colonialismo de la economía verde, el colonialismo del mercado. Y es una manera de criticar la economía, de tratar de reducir las emisiones, pero la idea es pagar a los países para reducir sus propias emisiones, especialmente si va a proteger áreas verdes o va a tener este intercambio de emisiones y reducciones de emisiones. Entonces está criticando esta economía de intercambio de derecho de emitir carbono. Está bien esta crítica, pero el problema es que si el gobierno va a proponer que no es una buena idea tener mercados de carbono, ¿qué alternativa está ofreciendo el gobierno? El segundo punto del gobierno es una llamada urgente a la madre tierra para combatir la crisis climática. Entonces, es una denuncia de las políticas globales, imperialistas, basadas en el armamento, el saqueo, la humillación de los pueblos indígenas, la explotación irracional de la naturaleza y un nuevo tipo de colonización de los países y los pueblos del sur. Otra vez, está bien expresar esas críticas, pero la cuestión es
si vamos a criticar qué es la propuesta en su lugar, ¿no? ¿Qué va a hacer Bolivia en lugar de participar en este tipo de política de imperialistas globales de armamento y saqueo y humillación de los pueblos indígenas? Y si quiere decir, ok, no queremos promover el antropologismo y la expansión mundial del sistema capitalista, está bien, pero la cuestión es, ¿qué es la alternativa? ¿Qué alternativa ha puesto en el foro público que podemos promover para reducir las emisiones? El tercer punto es acciones integrales para enfrentar la crisis climática y la defensa de la vida. Otra vez es una crítica a los países desarrollados y el uso de mercado para tratar de solucionar este problema. Y el cuarto punto del gobierno es defensores de la comunidad de la vida y contra la crisis climática. Entonces, otra vez es una llamada para vivir en armonía con la madre tierra y tratar de alinear todas las políticas en esta forma. Y finalmente llegamos a algo concreto. Esa es la contribución nacionalmente determinada, los CNDs de Bolivia. Y todavía Bolivia no ha elaborado la segunda versión de su contribución nacionalmente determinada. Entonces estamos esperando que Bolivia va a armar propuestas concretas, pero hasta ahora no hemos visto. Este es un plan de parte de Bolivia. Entonces, lo que yo quiero enfatizar en todo esto es que no hay planes concretos, solo es criticar al sistema existente y la cuestión es, ok, ¿cómo Bolivia va a reducir sus propias emisiones y cómo va a adaptar en forma concreta a esos problemas? Y este año podemos ver que el gobierno ha organizado una serie de diálogos para discutir qué va a hacer Bolivia al frente de este problema de cambio climático rumbo al COP27. Y lo que podemos ver es que esos son los diálogos que ha organizado y otra vez podemos observar el mismo problema. Es que es una crítica al sistema existente de capitalismo, mercado de carbono, y está diciendo que Bolivia debe adaptarse, Bolivia ha sufrido daños y pérdidas, y está criticando el sistema antimercantilista, el sistema capitalista, y está diciendo no está funcionando bien, pero la cuestión es, ok, en lugar de criticar, ¿qué realmente va a hacer Bolivia? Porque, por ejemplo, uno de los puntos del gobierno es transferencia de tecnología. Pero la realidad es que, ok, si Bolivia tiene acceso a los patentes, por ejemplo, de energía eólica, Bolivia va a fabricar sus propias turbinas eólicas o va a fabricar sus propios paneles solares. Hay una propuesta para financiar esto. Y yo no veo que realmente Bolivia tiene planes reales para hacer la transferencia de su sistema de energía con esas patentes de otras empresas. Y la realidad es, ¿cómo es el mecanismo? Si Bolivia quiere acceso a los patentes, ¿a cuáles patentes? Entonces es fácil criticar, pero la verdad es que, ok, si Bolivia tiene acceso a esas patentes, ¿cuáles patentes necesita? ¿Y cuál es el plan real para financiar acciones reales con esas patentes? Entonces, no sirve para solo criticar, necesita que esas críticas va en un plan concreto para utilizar esas patentes. Igual, si va a criticar los mercados de carbono, ok, ¿qué es la contrapropuesta de Bolivia? ¿Cómo Bolivia puede reducir sus propias emisiones si no va a pedir financiamiento del extranjero en los mercados de carbono? Y lo que veo es que hasta ahora no hay planes concretos. Entonces, yo creo que es importante hablar de lo que Bolivia ha hecho en esta crisis climática. Entonces, primero vamos a observar qué son las emisiones de Bolivia.
Y esas son estimaciones del World Resources Institute, tiene un mecanismo de su página web de KITE, y ha estimado por los últimos 30 años las emisiones. Y lo que podemos observar es que Bolivia produce la mayoría de sus emisiones en el cambio de uso de tierra y la silvicultura. Pero también, aparte de esto, podemos ver que ha aumentado mucho las emisiones en el sector de energía. En el año 2019, Amos, perdón, ¿ya? no estamos viendo tu presentación. Sigue en la primera página. Ok. Tienes que ponerla para presentación, perdón. No, creo que es lo que está pasando. Okay. ¿Y ahora se puede ver? Sí, Estamos ahora viendo se puede ver, ¿Ahora se puede? pero si puedes sacar la ponerlo barra en que pantalla está en completa. la... Sería. Sí, Ok. Ya. lo que dice propiedades, si lo puedes cerrar para que se vea más grande, ayuda. Gracias. Ok. ¿Y ahora? ¿Está bien? Sí, ¿tienes Ya. forma de ponerlo como presentación? Ok. Ok, espero que ustedes pueden ver mi pantalla ahora. Se ve tu pantalla. Ok, ¿y ahora se puede ver? Sí, pero no está en modo de presentación, así que sí, pero igual puedes continuar. Ya, ¿y puede ver emisiones de Bolivia? Sí, sí, estamos viendo? viendo la sexta diapositiva, las emisiones Ya, de ok. gases de Bolivia. Ok, muy bien. Entonces, lo que podemos ver es que más del 50% de las emisiones de Bolivia vienen del cambio de uso de tierra y 19% viene de energía. Esos son según los cálculos de World Resources Institute, pero no incluye los cálculos de los incendios forestales y los números de cambio de uso de tierra vienen de los datos oficiales que Bolivia ha entregado a la FAO. Entonces, esos datos son un poco cuestionables, pero a pesar de esto, ustedes pueden observar cómo ha aumentado las emisiones de Bolivia. No está reduciendo las emisiones. Y lo que podemos ver es que en lugar de tener planes para reducir las emisiones, podemos observar que están subiendo, ¿no? Entonces, eso es muy preocupante si estamos pensando en un mundo donde tenemos que llegar a cero emisiones en el año 2050 para limitar el calentamiento a 2 grados o 1,5 grados. No va a ser posible si todos los países siguen la misma ruta como Bolivia. ¿Y cómo podemos comparar si utilizamos los datos de World Resources Institute, que son los datos probablemente más actuales que podemos obtener? Podemos ver que Bolivia está emitiendo más per cápita que la Unión Europea. El promedio de América Latina emite doble el promedio de América Latina y el Caribe. En Europa está emitiendo como 7 toneladas per cápita por año. En Bolivia es 12 toneladas per cápita por año. Y eso es más que China, más que Asia del Sur, África subsahariana. Entonces, lo que podemos ver es que Bolivia está emitiendo mucho más que la gran mayoría del mundo. Solo en la región de Norteamérica está emitiendo más. También hay países como Australia y algunos países que producen como Qatar en el Medio Oriente, donde está produciendo más. Pero Bolivia es encima de la gran mayoría de los países del mundo en términos de sus emisiones per cápita. Y eso es sin contar, como digo, las emisiones de los incendios forestales y usando los datos oficiales del gobierno estimado por el FAO. Entonces, y son
entonces probablemente está subestimando las emisiones de Bolivia. ¿Y cómo Bolivia compara a los otros países a su alrededor, ¿no? En sus vecinos? Lo que podemos ver es que ahora Bolivia está emitiendo más que Venezuela. Antes Venezuela fue el país que emitía más, pero ahora Bolivia emite casi 1,5 toneladas más per cápita que Venezuela. Y emite mucho más, 4 veces más que Chile, 5 veces más, 3 veces más que otros países como Cuba, y doble lo que es el promedio de los países vecinos, ¿no? Entonces, la cuestión es, ¿qué puede justificar esas emisiones tan altas? Pero si utilizamos los datos un poco más fiables, podemos ver que Bolivia está emitiendo mucho más, porque, como digo, las emisiones estimadas por la FAO, que son utilizados por World Resources Institute, son basados en los datos que el gobierno de Bolivia entrega a la FAO. Pero si utilizamos los datos estimados por Global Forest Watch y ellos utilizan los satélites de MODIS, lo que podemos ver es Global Forest Watch estima que per cápita hay 20 toneladas de emisiones solo por la deforestación. Y por los incendios forestales, la estimación es 20 toneladas de emisiones per cápita por año, o casi 21 toneladas. Entonces, si utilizamos estas estimaciones un poco más fiables y incluimos los otros sectores estimados por World Resources Institute, lo que podemos ver es que llega a más de 40 toneladas de emisiones per cápita por persona en Bolivia. Entonces, es súper importante pensar en esto porque si el promedio mundial es solo 6 toneladas per cápita y Bolivia está emitiendo más que 40 toneladas per cápita, Bolivia tiene un gran problema y tiene que enfocar en cómo reducir sus propias emisiones. Pero quiero enfatizar que no es solo importante que Bolivia reduce porque hay una norma internacional y tenemos una meta para llegar a cero emisiones o cero emisiones netas en el medio del siglo. También es porque esas emisiones también dañan a la población boliviana. Las personas más afectadas por esas emisiones son las personas que viven en Bolivia. Ok, entonces pensamos un poco en qué son los factores. El primer fuente de emisiones en Bolivia son los incendios. Y acá es una estimación por FAN y WCS de las emisiones en Bolivia. Y podemos ver que no está reduciendo y en los años rojos podemos ver que había grandes cantidades de incendios y típicamente hay más incendios cuando hay sequía. Y podemos ver, por ejemplo, en el año 2005, 2010 y en los últimos años había sequías en Bolivia y ha aumentado las emisiones de los incendios, ¿no? Y de esas emisiones, 23% son emisiones en bosques y 77% son emisiones no en bosques. Tenemos que ser más preocupados por los incendios en bosques porque esos incendios producen gases de efecto invernadero. Cuando hay incendios en pastizales o campos de agricultura, no emite muchos gases de efecto invernadero porque hay cantidad de humo blanco y humo negro y básicamente el humo blanco va a contrarrestar los efectos del humo negro. Entonces el efecto invernadero es casi cero. Pero cuando hay incendios en bosques, no, tienen gran efecto en términos de las emisiones de gases de efecto invernadero y también hay muchos efectos en la salud de los animales y los seres humanos. La gran mayoría de esos incendios está ocurriendo en Beni y en Santa Cruz. Y acá podemos observar dónde hay los incendios.
y podemos ver que la mayoría están en Santa Cruz y Beni, y podemos ver cuántas veces ha ocurrido esos incendios en los últimos 20 años, ¿no? Y en la mapa se puede ver que hay regiones que hay incendios año tras año tras año, ¿no? Y si vamos a calcular la cantidad de incendios, lo que podemos ver es los incendios per cápita. Hay 885 metros cuadrados quemados de incendios forestales per cápita en el año 2020. Y 3,000 metros cuadrados de incendios pastizales per cápita en el año 2020. Pero la gran mayoría de esos incendios está ocurriendo en lugares donde ya había deforestación, porque solo 2% de los incendios fueron dentro de bosques íntegros, ¿no? Entonces, si un bosque no ha tenido incursiones, no ha tenido mucho deforestación, no hay muchos incendios. Pero cuando hay colonización de una región, cuando ha construido carreteras, ha construido esto, normalmente podemos observar mucho más incendios en estas regiones. Por eso por esta razón es muy importante mantener los bosques íntegros, ¿no? Y prevenir la colonización, porque cuando hay colonización hay más incidencia de incendios. La gran mayoría de esos incendios está ocurriendo en agosto, septiembre y octubre. Y ese es el tiempo cuando ocurre más y esto también es el tiempo donde muchas veces va a hacer chaqueo antes de plantar. Entonces podemos ver que también hay un enlace entre el chaqueo en los campos de agricultura y los incendios durante los meses de julio hasta octubre. Y lo que podemos ver es que cuando hay sequías, los incendios aumentan mucho en estos años. Por ejemplo, Vamos, ustedes pueden ver... perdón, ¿ya? pero sigues en la misma diapositiva de las emisiones. Ok. ¿Y ahora se puede ver? Años de sequía e incendios, sí. Ya, ok. Entonces creo que es cuando voy a la pantalla completa, es el problema. Ok. Ok. Ya. Entonces, lo que ustedes pueden ver es que cuando hay años de incendios, hay picos de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, en el año 98 fue un año muy caliente y había un pico de las emisiones. Y también en el año 2005 había otro pico. Lastimosamente, el EDGAR de la Comisión Europea no ha seguido calculando las emisiones. Entonces, no tenemos estimaciones de los últimos años, pero ustedes pueden ver esta tendencia. Cuando hay sequías y hay incendios, aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero de Bolivia. Ok. Entonces, pasamos a la segunda fuente de emisiones de Bolivia, y esa es la deforestación boliviana. Según el Global Forest Watch, que utiliza los satélites para calcular la deforestación, Bolivia ha perdido 6,67 millones de hectáreas en los últimos 20 años. Y esta deforestación ha emitido 3 gigatoneladas de dióxido de carbono y equivalente. Y había un promedio por esos 20 años, o por los últimos 5 años, había un promedio de 448 metros cuadrados de deforestación per cápita. Entonces, si ustedes pueden imaginar, por cada persona que vive en Bolivia, 448 metros cuadrados de deforestación cada año. Y es una cantidad de espacio grande, ¿no? Tratamos de calcular esto. Y por cada persona,
está emitiendo un promedio de 20 toneladas de dióxido de carbono equivalente por cada año. Ese es per cápita. Entonces, eso es muy alto. Pensamos que solo hay 6 toneladas, es el promedio mundial de emisiones per cápita por año, y es 20 toneladas solo por la deforestación en Bolivia. Entonces, Bolivia tiene una de las tasas más altas de deforestación mundial en términos per cápita. Obviamente, Bolivia es más pequeño y no está deforestando tan grandes cantidades como Brasil, pero tenemos que pensar en qué es el efecto per cápita, por persona. Porque si vamos a hacer comparaciones con otros países, tenemos que hacer la comparación por cápita. Y ese es un estudio de la Fundación Tierra, donde ha estimado dónde había deforestación en cada época, ¿no? De la década de los años 90, de 2001 a 2015, de 2016 a 2021. Y lo que ellos encuentran es que ustedes pueden observar dónde hay la expansión de la deforestación en estas áreas rojas. Y allí se puede ver que está llegando a lugares fuera de la agricultura y es más en áreas donde hay ganadería. Entonces, por ejemplo, en Santa Cruz, en estas áreas rojas, esas son más áreas de ganadería que de cultivo, por ejemplo, de arroz o de soya o de azúcar, donde tradicionalmente había mucha deforestación. Entonces, la deforestación está expandiendo a nuevas zonas. Y podemos ver lo mismo en el norte de La Paz y también en Beni, en la costa de Brasil, que hay nueva expansión de la deforestación donde no había antes. Históricamente, la gran mayoría de deforestación fue causada por la agroindustria. Si miramos por los años 90 hasta 2004, más del 50% de la deforestación fue causada por la agroindustria. Y solo 19% fue causado por agricultura de escala pequeña y 27% por la ganadería. Pero en los últimos años hemos visto un cambio dramático de la deforestación. Y según un estudio de CIFOR del año 2006 al 2010, 60% de deforestación de Bolivia fue causado por la deforestación. Y eso es principalmente por el consumo doméstico, porque la gran mayoría de la ganadería producida por Bolivia es consumido domésticamente, no es exportado. Pero también Bolivia en los últimos años ha empezado a exportar carne de res también. Entonces, lo que podemos ver es que esta política de fomentar la exportación de carne de res y el aumento del consumo doméstico de carne de res está promoviendo la deforestación en Bolivia. Ok. Entonces, la cuestión es cómo Bolivia puede cambiar esta política. Voy a pasar de promover más deforestación. Y si miramos a los datos, podemos ver que la deforestación está aumentando, ¿no? Esos son basados en los satélites de Landsat, de la NASA, y podemos ver que la pérdida de bosque ha aumentado, especialmente desde el año 2016. Y lo más preocupante es la foresta húmeda primaria, ¿no? Esta deforestación es muy preocupante. La Fundación Tierra también ha hecho sus estimaciones basadas en satélites. Y lo que podemos ver es un aumento de la deforestación, ¿no? Había alrededor de 50,000 hectáreas deforestadas en los años 70 a 80. De 87 a 91, 188,000 hectáreas por año. Esto ha aumentado a 150,000 hectáreas por año en los años 90. Y cuando llegamos a los años 2000, podemos ver que estamos encima de 200,000 hectáreas por año. Pero hay mucha variación cada año.
Pero la cosa preocupante es cómo desde el año 2016, los últimos 10 años, cómo ha aumentado la deforestación y es el nivel más alto que antes. Y parte de la razón por qué había tanta deforestación en los últimos años es porque el gobierno está promoviendo la deforestación en su plan patriótica del año 2025. Y ustedes pueden observar cómo está aumentando la deforestación porque el gobierno está autorizando esos desmontes, ¿no? Entonces, esta política de fomentar la deforestación por la autorización del gobierno, antes la gran mayoría no fue legalizado, pero ahora hay autorización de seguir con la deforestación. Entonces, esta política está promoviendo más deforestación. Y a la vez hay muy las multas no son suficientes para si hay deforestación, no es suficiente para prevenir la deforestación. Entonces, efectivamente, el gobierno está promoviendo la deforestación. Ok. Esos son algunos datos oficiales del gobierno y según los datos del gobierno también está aumentando la deforestación. Pero lo que es interesante es cómo ha aumentado la deforestación legal cada año. Ok. Y si vamos a comparar Bolivia con otros países, esos son datos de la FAO, Bolivia está deforestando 3 veces más per cápita que Brasil y 5 veces más per cápita que Perú y Argentina. Entonces, esos datos indican que Bolivia tiene un problema especial en comparación con sus vecinos. Y parte de esto es basado en una política para aumentar la producción agraria. Y ustedes pueden observar cómo ha aumentado, por ejemplo, la producción de soya y la producción de gallinas. En todas las categorías está aumentando muy rápidamente la producción agraria. Y parte de eso es causado por el consumo de carne. Si miramos los datos de la FAO en términos de consumo per cápita, el consumo básicamente desde los años 60 hasta 2008 ha subido 183 de consumo de carne de res per cápita por año. El consumo de pollo ha aumentado 724% y el consumo de carne de cerdo ha aumentado 114%. Entonces, había un gran cambio de la dieta boliviana. No estamos comiendo lo que ha comido, por ejemplo, los abuelos. No es la comida tradicional de Bolivia. Ha cambiado una dieta basada en la proteína animal. Y este cambio de la dieta no solamente está provocando la gran mayoría de deforestación de Bolivia, pero también está emitiendo mucho más gases de efecto invernadero. Por ejemplo, si miramos algunos estudios de Europa, ha estimado que 1 kilo de carne de res emite 23 kilos de dióxido de carbono, pero 1 kilo de carne de cerdo, 2.5 kilos de dióxido de carbono, 1 kilo de carne de pollo, solo 1.6 kilos de dióxido de carbono. Entonces, lo que podemos ver es que este aumento en el consumo de carne de res tiene alto impacto en términos de las emisiones de efecto invernadero, porque las vacas son como fábricas de metano. En sus estómagos está produciendo metano, pero también hay el efecto en Bolivia que está causando la gran mayoría de deforestación. Y si incluimos la deforestación, probablemente la cantidad de emisiones por kilo de carne de res en Bolivia es encima de 40 kilos. Entonces, tiene un impacto más alto en Bolivia que en otros países porque está fomentando la deforestación. Y acá ustedes pueden ver cómo ha cambiado la dieta boliviana en los últimos 60 años, ¿no? Lo que podemos observar es que el consumo de carne ha aumentado de 7% de las calorías de la dieta boliviana en el año 65. En el año 2009
carne representaba 12%, entonces de 7 a 12%, pero también ha aumentado otras cosas que tienen más impacto ambiental, ¿no? El consumo de aceite vegetal ha aumentado. Este aceite viene del cultivo de soya en Bolivia. Entonces, en parte, la deforestación es causada por el cambio de la dieta en Bolivia. Otra causa de la deforestación son los planes de lo que se llama desarrollo. Y lo que podemos ver es cuando hay carreteras, hay mucha deforestación a su alrededor. Había un estudio que ha tratado de estimar qué cantidad de deforestación vamos a experimentar si la carretera de Titnes es construida. Y ustedes pueden observar en el gráfico abajo que la construcción de una carretera va a causar mucho más deforestación, que es la parte en rojo. Entonces es muy importante prevenir esos planes de carreteras, pero hay un plan de desarrollo que se llama IRSA, y este plan es desarrollo regional para conectar todos los países. Y lo que podemos ver es que la construcción de estas carreteras van a provocar mucha deforestación en la región. Y finalmente vamos a pensar en qué pasa si seguimos con esta política de más deforestación, pero combinado con cambio climático y más incendios. Y si combinamos todos esos efectos, según los estudios climáticos, puede provocar lo que se llama la muerte progresiva. ¿Por qué? Porque cuando hay deforestación, los árboles que tradicionalmente están succionando agua del suelo, no va a evaporar tanto agua porque está succionando el suelo, pasa por sus troncos y pasa por los estomas, que los agujeros microscópicos en las hojas, y de ahí va a subir la atmósfera y va a formar nubes de lluvia. Y esto va a caer como lluvia en el futuro. Pero cuando no hay árboles porque fueron deforestados, no va a tener la formación de nubes. Y cuando no hay formación de nubes, hay menos lluvia. Y cuando hay menos lluvia, hay menos crecimiento de la vegetación. Y cuando hay menos vegetación, hay menos evapotranspiración, menos lluvia. Entonces, es un ciclo vicioso. Porque cuando quitamos los árboles y cuando tenemos más incendios, vamos a tener menos precipitación. Entonces, eventualmente llega un punto de inflexión y va a caer la cantidad, y va a bajar la cantidad de precipitación. Y eso puede provocar un cambio en toda la vegetación del bosque. Y según los modelos en lugares como el Instituto de Potsdam, ha tratado de modelar esto y llama la muerte progresiva de todo el bosque amazónico. Y puede convertir el bosque de un bosque tropical, un bosque seco, como tenemos actualmente en el Chaco. Entonces, si esto ocurre, va a provocar un cambio mundial y va a emitir muchas emisiones, ¿no? Otro cambio que podemos ver actualmente es que antes la Amazonía estaba absorbiendo el dióxido de carbono. Tradicionalmente, la Amazonía fue el segundo absorbedor de dióxido de carbono en el mundo. Pero lo que podemos ver en los años de sequía, en lugar de absorber dióxido de carbono, las Amazonias están emitiendo dióxido de carbono. Y la preocupación que tenemos es que, ¿qué pasa si hay un cambio dramático de todo el bosque y tenemos una gran cantidad de carbono y metano y óxido nitroso que puede salir de las Amazonas? Entonces hay que preocupar que vamos a cambiar nuestro absorbedor, un emisor principal del mundo de dióxido de carbono. Y finalmente, tenemos que preocupar por la cantidad de agua. Lo que podemos ver por los estudios de los sedimentos es que históricamente el lago Titicaca, cuando ha subido las temperaturas mundialmente, el lago Titicaca ha desaparecido.
por ejemplo, hace 5,000 años, el lago Titicaca no existía al sur del estrecho de Tiquina. Y podemos ver que en la última época interglaciar, que fue hace 120,000 años, podemos ver que el lago, la gran mayoría ha desaparecido y ha bajado. Actualmente el lago tiene 280 metros de profundidad, pero en aquel tiempo solo tenía 85 metros de profundidad. ¿Y qué pasa? Cuando no hay agua en el lago Titicaca, lo que está pasando es todo el microclima que es causado por el lago va a desaparecer también. Porque el lago, porque está absorbiendo el luz del sol durante el día, es más caliente, 5 grados más caliente que toda la región a su alrededor. Y esto está causando 500 milímetros más de precipitación anual en la región. Pero si perdimos el lago Titicaca, la región va a ser 5 grados más frío y va a perder este 500 milímetros extra de precipitación. Entonces, el lago Titicaca va a convertirse en como el lago Poopó, muy frío y muy árido, y vamos a tener un colapso de la agricultura en nuestra región. Entonces, es súper importante prevenir estos efectos porque puede tener grandes efectos en la habilidad de comer. ¿Y qué podemos imaginar si hay una sequía del lago Titicaca y perdemos el lago? ¿Dónde van a ir todas las personas que viven en la región? Vamos a tener una gran crisis de migración. Ok, entonces hemos hablado de los incendios, la deforestación. La tercera causa de las emisiones de Bolivia es el uso de energía y principalmente la quema de hidrocarburos. Y lo que podemos ver en Bolivia es que el consumo de combustibles fósiles ha triplicado en los últimos 20 años. Y acá ustedes pueden observar el gráfico de cómo el consumo de los combustibles refinados ha subido en los últimos años. Y lo que es muy interesante es cómo el uso de gasolina y el diésel ha subido en Bolivia. Y la razón por qué hay tanto consumo de esto es porque el número de autos registrados ha subido 4 veces desde el año 2003 a 2021. Entonces, con este aumento del número de autos y más uso de autos privados, hay mucho más demanda para el uso de los combustibles. Y podemos ver que la gran mayoría de este crecimiento ha ocurrido en La Paz, en Cochabamba, pero la región que ha tenido más aumento en el número de autos registrados fue Santa Cruz. Y la cuestión es por qué hay tanto uso más de autos privados. En parte es un efecto de cualquier país. Cuando es más rico, hay más consumo y más uso de autos privados o particulares. Pero lo que podemos ver también es hay políticas atrás que están fomentando esto. Bolivia tiene una política de subvencionar el precio de su combustible. Y podemos ver que Bolivia paga menos por su diésel y su gasolina por litro que todos sus países vecinos, ¿no? Entonces, efectivamente, 60% del precio de combustible en Bolivia es subvencionado por el gobierno. Y si alguien va a Perú, va a pagar mucho más. Argentina, Chile, Brasil. Entonces, es una política diseñada para tener energía barata para fomentar el crecimiento, pero es un crecimiento que no es sostenible en el largo plazo. Y cuando el combustible es tan barato, no hay incentivo para ser eficiente en el uso de combustible y invertir en la eficiencia.
Y podemos ver este mismo problema en las termoeléctricas de Bolivia, que solo paga un dólar, alrededor de $1 por 1,000 pies cúbicos de gas. Entonces, los termoeléctricos tampoco tienen incentiva económica para ser eficientes en su uso de gas. Y eso está provocando muchos problemas porque esa es parte de la razón por qué las emisiones de Bolivia están aumentando tan rápidamente en el sector de energía. Pero el problema principal de esta política de subvencionar los combustibles es que Bolivia está acabando sus reservas. Si Bolivia ahora tiene mucha más demanda para el consumo de gasolina diésel, pero las reservas está acabando, ¿no? En azul, ustedes pueden ver cómo ha bajado la producción de petróleo condensado en Bolivia. Ha bajado 39% desde el año 2014, ¿ok? Y ustedes pueden ver en rojo qué son las reservas probadas. Y las reservas probadas de Bolivia son muy pocas. Durante la época de la privatización de los hidrocarburos, había grandes estimaciones de las reservas y muchos políticos han pensado, ya, Bolivia tiene décadas para extraer el petróleo, pero ahora podemos ver que no hay mucho más tiempo. Y cuando está cayendo las reservas, eso significa que Bolivia tiene que importar el petróleo. Entonces, eso tiene un gran costo para la economía de Bolivia. Y acá ustedes pueden ver cómo está bajando el porcentaje de combustibles que son refinados adentro de Bolivia. Y ahora, 55% de la gasolina de Bolivia es refinada dentro del país y solo 27% del diésel es refinado dentro de Bolivia. Pero Bolivia no produce petróleo pesado que es capaz de ser de hacer diésel. Pero el diésel necesita un petróleo más pesado y Bolivia no produce este tipo. Entonces, entonces, Bolivia tiene que importar todo el petróleo que se utiliza para el diésel. Y este porcentaje va a seguir bajando cuando acaben las reservas de Bolivia. Y no es factible en el largo plazo tampoco, porque económicamente Bolivia no puede seguir subvencionando los hidrocarburos. Acá se puede ver un gráfico de las exportaciones de Bolivia y ustedes pueden ver en azul cómo ha caído las exportaciones de hidrocarburos. Entonces, económicamente, Bolivia no recibe mucho beneficio de la exportación de hidrocarburos. Y si incluimos la importación de hidrocarburos, podemos ver que ahora Bolivia está pagando más para importar hidrocarburos que gana por la exportación de hidrocarburos. Y eso es un cambio solo en el último año. Cuando yo he chequeado los datos del comienzo de este año, he visto es un poco más las importaciones que las exportaciones. Entonces, económicamente, esto no es sostenible seguir con esta política de subvencionar el precio de combustibles, porque está destruyendo la economía de Bolivia. El otro cambio que podemos ver es que ahora Bolivia depende más de la minería que los hidrocarburos. La exportación principal del año 2021 era oro. Entonces, Bolivia va a volverse más dependiente de la minería en el futuro, porque no tiene tantos hidrocarburos para exportar. Pero el problema es que uno de los insumos principales de la minería es el diésel. Y si Bolivia deja de subvencionar el precio de diésel, va a afectar la habilidad de hacer minería, porque es un insumo principal, y va a costar más la minería en Bolivia. Entonces, Bolivia va a ser menos competitivo en la minería. Pero no es factible en el largo plazo. Bolivia no puede seguir subvencionando todos sus combustibles, porque económicamente
está gastando mucho y está exportando su plata al extranjero para hacer esto. Entonces, Bolivia necesita una política para reducir el consumo de combustibles, porque no tiene las reservas para seguir con la política actual. Entonces, la cuestión es, ¿por qué no hay autos eléctricos en Bolivia? En el año 2021, 8% de todos los autos vendidos en el mundo, de los autos nuevos, eran eléctricos. Pero en China, por ejemplo, últimamente yo estaba chequeando los datos, China ahora 30% de sus autos nuevos son eléctricos. En Europa el porcentaje es un poco más encima de 20%. Yo estaba chequeando los datos de agosto. Entonces el cambio está ocurriendo muy rápidamente en China, en Europa. Y la cuestión es por qué Bolivia no tiene autos eléctricos. En parte es la política del país. Y lastimosamente Bolivia no tiene buenas políticas para promover los autos eléctricos. Por ejemplo, Quantum está quejando porque Quantum es el primer fabricante de autos dentro de Bolivia y son autos eléctricos. Y Quantum en Cochabamba dice que ellos tienen que pagar muchos impuestos para importar los componentes para construir sus propios autos. Pero si alguien importa el auto ya fabricado, no tiene que pagar esos mismos impuestos. Entonces, pagan más impuestos para importar los componentes para fabricar un auto eléctrico que importar un auto ya prefabricado en el extranjero. Entonces, las reglas van en contra de Quantum. Otro factor es que donde hay las estaciones para recargar los autos eléctricos, ¿no? Necesito una política para la construcción de esos puestos para recargar los autos en las carreteras. Y necesito una política que hace esto mucho más barato que el uso de combustibles. Cuando 60% del precio de la gasolina es subvencionado por el Estado, es difícil para un auto eléctrico competir con esto. Pero si no hay ese subsidio, autos eléctricos son mucho más baratos. Entonces necesitamos dejar de incentivar el uso de autos de gasolina y diésel y en lugar de eso promover los autos eléctricos. Y también las reservas de gas natural están acabando. Acá ustedes pueden ver cómo ha bajado la extracción de gas en la línea azul. Y en los últimos años, desde el año 2014, ha bajado 24% la extracción de gas. Y eso es una indicación que está llegando al final de la reserva, ¿no? Y también podemos ver en rojo las reservas probadas. Y lo que podemos observar es que Bolivia no tiene tantos años más de gas. Y si tratamos de calcular cuántos años más de gas Bolivia tiene, bueno, si miramos solo las reservas probadas y utilizamos el nivel de extracción actual, Bolivia tiene 9.8 años más de gas natural y 16.6 años más de reservas de petróleo. Esto es basado en la extracción actual. Si Bolivia sigue con la extracción actual, ¿cuántos años más tiene? Pero probablemente lo que pasa es cuando llega al final de la reserva, la extracción va a bajar y va a extender un poco más años de extracción. Pero efectivamente Bolivia solo tiene 10 años más con el uso actual de los hidrocarburos. Entonces Bolivia tiene un límite. No puede seguir con la política de alto consumo de combustibles fósiles. Pero en lugar de observar este problema y hacer cambios, ¿qué ha hecho las termoeléctricas de gas? Han invertido más y más en termoeléctricas en lugar de invertir en la energía alternativa renovable, ¿no? Y esto es un gráfico de la generación eléctrica bruta en Bolivia por los últimos 30 años. Y ustedes pueden ver cómo ha subido la electricidad que fue generado por gas y diésel. 62.6%
la electricidad de Bolivia viene de gas y diésel. Y la gran mayoría de este es gas, ¿no? Entonces, cuando acabamos de gas, ¿qué va a hacer Bolivia? Efectivamente, Bolivia tiene 10 años para hacer la transición energética de gas a energía renovable. Y tiene que hacer este cambio rápidamente. Necesitamos un plan nacional para hacer el cambio. Porque ¿qué va a hacer en 10 años cuando no hay más reservas? Vamos a tener una crisis energética. Y ustedes pueden ver que el porcentaje de energía renovable es muy poco cuando hablamos de energía eólica, solo 1%, energía solar, solo 3%, energía de biomasa, 3%. Y otro problema es que la energía hidroeléctrica no ha aumentado mucho en los últimos años tampoco. Entonces, en lugar de enfrentar el problema, hacer el cambio a energía renovable, Bolivia está invirtiendo mucho más en energía fósil. Entonces, el problema es peor que antes. Y acá podemos ver la inversión en términos de capacidad o la potencia instalada. En rojo es el gas de ciclo abierto. Este gas produce muchos gases de efecto invernadero. En los últimos años, Bolivia ha invertido en termoeléctricas de ciclo combinado. Y eso es cuando tienes no solo quema de gas, pero también al lado va a capturar el color de la quema de gas y va a utilizar esto también para generar electricidad. Entonces es 30% más eficiente en el uso de gas para generar electricidad. Pero podemos ver que la gran mayoría de inversión en Bolivia en los últimos años ha sido en ciclo combinado, cuando sabemos que Bolivia solo tiene 10 años más de reservas. Entonces, no, es una política de que no sirve a largo plazo. No hay futuro si Bolivia sigue invirtiendo más y más en el gas. Vamos, ¿podemos ir cerrando, por favor? Ya. Porque si hace tiempo. Gracias. Ya. Entonces, acá ustedes pueden ver las termoeléctricas, qué cantidad de potencia adicional ha añadido cada año. Y podemos ver que en el año 2019, Bolivia ha invertido mucho en termoeléctricas de gas. Y la gran mayoría de inversión ha sido termoeléctricas de gas. Y eso no tiene sentido cuando miramos lo que está pasando en el mundo fuera de Bolivia, ¿no? Porque el precio de energía eólica y solar ha caído rápidamente en todo el mundo. Y esos son precios de Estados Unidos, pero está estimando que ahora la energía eólica y la energía solar cuesta menos por kilovatio hora que la energía de gas. Y ustedes pueden ver en las líneas de gris cómo acá ha hecho este cambio. Pero Bolivia tiene grandes oportunidades en la energía solar. 97% del territorio boliviano pues, se puede usar energía solar, especialmente en el altiplano. El altiplano es como la Arabia Saudita de energía solar. Un panel solar en Bolivia produce 2 veces más energía que un panel solar en Alemania. Entonces, energía solar es muy factible, pero cuando miramos los techos en La Paz, en nosotros, en Oruro, en Cochabamba, Tarija, donde hay mucho sol, no podemos ver techos con energía solar, en parte porque es la política, porque en Bolivia es prohibido tener paneles solares y pasa la energía que está generando en el techo a la red eléctrica. Entonces necesitamos reglas que permiten esto y permite que una persona generando electricidad puede vender su energía a la grilla eléctrica. Y acá se puede ver la energía eólica y lo que podemos ver es que cerca de casi cada ciudad grande de Bolivia hay puntos donde se puede instalar turbinas eólicas para capturar la energía del viento. Y podemos ver que Santa Cruz igual tiene muchas oportunidades para desarrollar la energía eólica. Actualmente Santa Cruz está
está construyendo 3 granjas de turbinas eólicas. 50, entonces Santa Cruz está empezando de explotar este recurso, pero necesitamos un plan nacional para llegar a 100% de energía renovable dentro de una década. Y acá podemos ver cómo está bajando los precios de energía de eólica y energía solar. Y todo esto es parte de lo que podemos llamar un curva S. Cuando llega una tecnología nueva que tiene muchas ventajas sobre la tecnología anterior, podemos ver que va a seguir un curva de S. Cuando va a subir rápido, es que al comienzo no hay mucha adaptación, pero llega un punto y va a tener un crecimiento exponencial. Y como ustedes han visto con el cambio de los celulares a celulares inteligentes, como en 3, 4 años todos han cambiado a celulares inteligentes con grandes pantallas. Lo mismo está ocurriendo con autos eléctricos actualmente y también con energía eólica y la energía solar. Y cómo está subiendo exponencialmente esas tecnologías. En el año 2021, 90% de toda la nueva capacidad eléctrica mundialmente fue renovable. Entonces ya podemos ver un gran cambio en la tecnología. Pero Bolivia no está participando en esto, no está invirtiendo en esta tecnología como otros países. Entonces yo quiero decirles que estas nuevas tecnologías de baterías, de autos eléctricos, energía eólica, solar, está siguiendo la misma curva de otras tecnologías que ya hemos visto, como estos teléfonos inteligentes, las cámaras digitales, los reproductores de MP3, los TVs de planos de HD. Todo esto está siguiendo la misma curva de crecimiento. Entonces debemos tener esperanzas para un cambio, pero necesitamos un plan nacional para lograr esto. Ok. Gracias. Muchas gracias, Amos. Creo que estos datos son súper importantes que tenemos que tomar en cuenta. Y bueno, si me permiten, me gustaría dar la palabra a la senadora Cecilia Requena. Carmen, muchas gracias. Muy buenas tardes. Empiezo por ti, por felicitarte por organizar este evento y muy particulares felicitaciones a Amos Bato, que para variar nos da una avalancha de información precisa y súper útil, la verdad, porque lo digo yo que ando siguiendo estos temas y siempre que escucho a Amos añado cantidad de información y a veces no es necesariamente nueva, sino puesta de una cierta manera. Así que muchas gracias por eso y felicitaciones también. Y un saludo cordial a todas las personas que están aquí con nosotros en este importante diálogo. Bueno, a mí me han pedido así como un comentario a partir de lo que he podido escuchar y veo que todavía queda la mitad de la presentación y yo propongo que nos reunamos otro día para que nos dé la otra mitad de la presentación porque sí, creo que valdría la pena escucharla también. Bueno, a ver, que no había tenido tiempo para ordenar mis ideas, así que lo voy a hacer así un poco a mano alzada, si me permiten. Creo en primera instancia que Amos hace muy bien en dejar muy clara la impostura, francamente, pero más que de un país, ¿no? Desde un discurso oficial que se desmiente fácilmente con los datos, ¿no? Realmente los datos que ha provisto Amos sobre la cantidad de emisiones de CO2 per cápita, incluyendo las posibilidades de que estén subestimadas y todo eso, son escandalosas porque nos sitúa pues realmente no solo ya por Europa, sino es que si tú ves que están probablemente subestimadas, ya estamos pues a niveles, no sé, de países
del Golfo Pérsico ya eso es escandaloso, porque además se está haciendo a costa del bosque tropical ¿no? Incluyendo lo que implica con la destrucción de la biodiversidad, no solo el desastre del cambio climático y todo lo que implica para nosotros. Así que esos datos me parecen súper reveladores y son un golpe realmente, inclusive para quienes ya sabemos esto, pero dimensionarlo en su, valga la redundancia, verdadera dimensión, que es lo que IMOS ha hecho hoy día, es lo que decía, ¿no? Puede que tú sepas esto, otra cosa es cuando IMOS te lo vuelve a mostrar y te lo vuelve a señalar así con números, es escandaloso, es horroroso, realmente indigna y preocupa y nos pone, lo más importante que indignarse y preocuparse es nos moviliza, ¿no? O sea, nos genera una necesidad de denuncia, pero sobre todo de movilización y de alternativas. Ese es un primer comentario que quería hacer. Ceci, algo pasó, no te estamos escuchando, perdón. Ok, ¿le ha pasado a todo el mundo? ¿Es mi internet que está mal? Ok, ni siquiera me anunció que está inestable. No, Ok, ahora, sigo. ahora te Era escuchamos bien. solamente el micrófono. Gracias. Ah, el micrófono, pero si no me he movido. Bueno, ok, sigo. El segundo punto que me parece muy importante de tenerlo claro es que la generación de este desastre, y hay que remarcarlo, es el resultado de políticas públicas, ¿no? Por ejemplo, el rato que tú muestras la deforestación legal, ¿no? Eso me parece muy importante porque mucha gente cree que cuando hablamos de desastres estamos hablando de ilegalidad, y es así, también hablamos de ilegalidad, por supuesto que sí, también en minería, pero el margen de lo legal es tan grande, ¿no? Que ya es significativo, ¿no? Y eso sí es una decisión política consciente, deliberada, etc. En lo que sí me gustaría complementar lo que dice IMOS, el análisis que hace, y insisto, voy a ser un poquito desordenada porque luego quiero hablar de otros temas técnicos, pero aquí quiero meter un tema que me parece fundamental para el análisis, y es lo que algunos llaman la economía política, ¿no? Es decir, la viabilidad política o la complejidad política o los obstáculos, digamos, políticos sociales que existen en un país para por ejemplo, tomar otros caminos, para proceder a transiciones. Y yo quiero atender a esto porque ahí es cuando estamos hablando de la viabilidad de cambiar de rumbo, que es algo que desde el punto de vista de los datos y de la sensatez y de la ciencia está clarísima. O sea, no hay dónde discutir esto, ¿no? Porque además no es ni siquiera un asunto de que ya debería ser más que suficiente de supervivencia, ¿no? Es un asunto que tú lo puedes presentar como bien lo ha hecho IMOS en las últimas slides que tienen que ver con transición energética, y muy particularmente, por ejemplo, electromovilidad o, por ejemplo, generación distribuida de energía. Es algo que puede ser conveniente económicamente. No, voy a ir más allá. Es conveniente económicamente, incluso en los márgenes estrechos de la medición de PIB, ¿no? Que tenemos ahora, que deja por fuera tantas cosas. Y si metiéramos todas las otras consideraciones que todas las mediciones tradicionales de la economía dejan por fuera, no habría discusión alguna. El problema, entonces, ¿qué pasa? Y esto ya lo han dicho los del IPCC, ¿no? Y probablemente todos quienes están acá ya lo hemos leído. O sea, los obstáculos que existen ahora son políticos. No son técnicos, no son tecnológicos, no son económicos. Los obstáculos que hay son políticos. Me parece a mí, esa me parece, digamos, a mí algo que yo quisiera poner sobre la mesa, porque no solo explica algunas decisiones que parecen suicidas, o más bien que son suicidas, sino que plantean la dificultad de cambiar, de hacer transiciones hacia afuera de este modelo. Eso lo tenemos que entender, porque solo si lo entendemos y lo vemos con los ojos bien abiertos, vamos a ser capaces, ojalá, de plantear alternativas. La ventaja es, y vuelvo al tema económico, que en muchos casos podemos ofrecer, es decir, viabilidad sociopolítica y económica con alternativas muy claras, ¿no? Es el caso, por ejemplo, claramente de la energía distribuida, ¿no? Podemos, por ejemplo, mejorar sustancialmente la calidad de vida de comunidades alejadas, generando, por ejemplo, el acceso a energía que no tenga que estar necesariamente conectada a la red nacional. Y encima, si es que podemos, por ejemplo, promover el hecho de que el exceso de energía
en aquellos sistemas que están conectados a la red nacional, que ahí sí podamos generar ingresos para las comunidades. Por ejemplo, si esto puede hacerse, y esto estaba en el programa de Comunidad Ciudadana, en clave comunitaria también. Y ahí sí quiero hacer un otro apunte de precisión. No está prohibido vender ya energía exactamente, ahí ha habido un avance de un último decreto supremo que es importante, que se ha aprobado en esta gestión y que ya permite, genera el marco para poner energía en tu casa y poder tener, inclusive poder vender, aunque no está operativizado adecuadamente. Fundamentalmente el problema que estamos viviendo, si mi memoria no me falla, porque esto es algo que tuve que explicar en su momento, gracias a una ayuda de memoria que por ejemplo hizo Angélica Coca, que está acá, tiene que ver con, por ejemplo, la dificultad de cada operador, y sobre todo de estos proveedores de estas energías, de las empresas privadas que podrían proveerte de paneles, ¿no? Y ayudarte a hacer todo esto, de, por ejemplo, lidiar con cada una de las distribuidoras de energía regionales o departamentales, la CRE, de La Paz, ¿entiendes? Cada quien tiene su diferente reglamentación y requisitos, etcétera. No quiero entrar mucho detalle a esto, solamente quería decir que ese es uno de los problemas, hay más, que no está permitiendo que este decreto que ya existe, tiene un número bien bonito, pero no lo recuerdo ahorita, que este decreto que ya existe esté funcionando plenamente. O sea, se ha dado un paso en ese sentido que habrá que reconocer, pero por supuesto que no está funcionando adecuadamente y obviamente lo que Imos nos decía, qué difícil es competir con la energía subvencionada. Por otro lado, y vuelvo al tema de la economía política, saca la subvención a los hidrocarburos. O sea, el Evo lo ha tratado, el Evo en su momento fuerte ha tratado de hacerlo y el Alto se levantó y tuvo que retroceder. Entonces ahí tenemos un problema más complicado, Imos, que nos desafía a los que estamos aquí, que asumo que somos personas que queremos encontrar soluciones también, que es lo más difícil, para que la transición no genere o minimice las resistencias, ¿no ve? Entonces, para eso, por ejemplo, habría que tener, y ahí estoy plenamente de acuerdo con lo dicho, un gran plan de soberanía de la movilidad y repetir, no sé cómo aprovechar, por ejemplo, de los avances notables de Quantum, ¿no? Para poder ir promoviendo una electromovilidad en Bolivia. Es decir, ir haciendo menos dependiente a las personas de la subvención de los hidrocarburos, de modo que en una transición que probablemente duraría unos años, en Uruguay la transición energética duró 10 años, ¿no? Para hacerla efectiva, y otros 10 años para acordarla. Sé que ahora ya no tenemos los 20 años que tuvo Paraguay, que empezó en los 90, no los tenemos, pero podemos pensar en eso, en unas transiciones que minimicen el problema político que es enorme y que es sociopolítico en realidad, con por ejemplo, un tema tan delicado como es la subvención a la gasolina. Esto suena muy difícil de hacer porque además se necesita mucha inversión. Y aquí quisiera decir 2 puntos más para no extenderme mucho, querida Carmen, no sé quién más va a compartir con nosotros sus impresiones, pero yo aquí creo que necesitaremos una visión mucho más de estadistas, ¿no? Que no hay en este país para hacer las transiciones que necesitamos para el siglo XXI. Una de ellas es la energética, la otra de ellas es la transición de la producción agropecuaria, también hemos lo mencionado tan claramente, estamos yendo justo al revés con todo el cambio de dieta y todo eso y sus relaciones con la deforestación y el desastre de los equilibrios hidrológicos en el país. Me ha encantado que mencione el tema del lago Titicaca y tal vez me gustaría hacer un apunte adicional, pero bueno, digo, hacia adelante habría que pensar en cómo lo hacemos, ¿no? Y lo que nosotros estamos tratando de hacer, y el otro día hemos tenido una reunión interesante, es que Bolivia entienda que los mecanismos de las finanzas sostenibles son más amplios que los mercados de carbono a los que se ha opuesto. Podemos discutir, probablemente con mucha razón, pero hay una amplitud mayor que tiene que ver, por ejemplo, con incentivos distintos. Les voy a dar un ejemplo muy concreto para que lo que diga no sea tan abstracto y al final no se entienda nada, pero por ejemplo, podría desde la ASFI generarse unos intereses diferenciados para proyectos como Quantum o como otros proyectos que más bien están como los de cacao,
¿no? O como los de almendra, que están más bien manteniendo el bosque en pie, u otros que están cuidando otros ecosistemas como quinoa sostenible. Y esos proyectos, por ejemplo, desde el BDP deberían tener créditos a tasas de interés diferenciado. En vez de lo que pasa ahora, que más bien lo que tú ves en el sistema financiero es que lo que se está financiando es la deforestación, ¿no? Y eso además con nuestra plata, o sea, la de las AFP. Es un escándalo eso que, por ejemplo, oímos, seguramente lo ha visto en otros países, toda una discusión sobre un momento en que está usted metiendo mi plata, ¿no? O sea, resulta que ahora la plata de las personas que se van a jubilar está destruyendo el propio futuro de las personas que se van a jubilar porque está financiando más deforestación. Esas cosas se podrían regular en Bolivia y estamos hablando de finanzas sostenibles. Para no hablar de inversiones que están interesadas en impedir, por ejemplo, mayor deforestación o que están interesadas en apoyar tecnologías que ayuden a la conservación no solo del bosque, sino que generen transición energética y toda la cantidad de cosas que se puede hacer en el ámbito de cambio climático. Entonces, a mí me parece muy importante este punto porque necesitaremos, y eso está claro, unos programas de transición mucho más ambiciosos, complejos y que necesitan mucha asistencia técnica y mucho financiamiento, pero no estoy hablando necesariamente de deuda, ni siquiera estoy hablando necesariamente de inversión pública. Creo que hay que abrirse a varios otros mecanismos teniendo mucho cuidado, y ahí sí voy a respetar yo la política boliviana, de no entrar de lleno en los mecanismos de mercado con sus trampas. Eso es lo que quisiera diferenciar. Pero creo que más allá de esos mecanismos de mercado con sus trampas, sobre todo los mercados de carbono, creo que hay lo que estoy tratando de decir es que hay una gama mucho más amplia donde los riesgos, como el ejemplo que daba de los intereses diferenciados, no solo son menores, sino que en principio no habría objeciones grandes a eso. Entonces me parece que hay que investigar eso. Y tal vez dos apuntes más, uno sobre el lago Titicaca. Hace unos años con Dirk Hoffman publicamos un libro, Bolivia 4 grados más caliente, ¿no? En un mundo 4 grados más caliente, que ahora parece cada vez más viable, más probable, aunque es un desastre, no, viable no es la palabra, más catastróficamente probable, lo diré, ¿no? Y ahí hicimos unos escenarios sociopolíticos hacia el 2030-2060 en el norte, en el altiplano norte de La Paz. Y justamente ahí tomamos en cuenta datos que hemos dado aquí ahora, y lo menciono no para mencionar la publicación mía, sino básicamente para decir la importancia de trabajar con escenarios, que es algo que hace el IPCC, pero sociopolíticos también, para poder entender en países como Bolivia, donde la conciencia está es tan insuficiente sobre estos temas, tal vez si hacemos escenarios como los que hicimos y decir qué pasaría, ¿no? Si no hacemos nada, si hacemos todo bien, si hacemos todo mal, en 2030 en esta región. Y en 2060, ese ejercicio hicimos, obviamente es un ejercicio de escenarios que no son predicciones, y normalmente los escenarios son tareas colectivas que deberíamos, por ejemplo, podríamos renovar esos escenarios, ¿no ve? Volvernos a sentar en el marco, por ejemplo, de este grupo y ir ampliando y decir, a ver, ¿qué le va a pasar a La Paz? Si es que no hacemos bien las cosas, pues los glaciares van a retroceder los bofedales, y lo que ha dicho Amos que es tan dramático, y ahí tenemos datos precisos sobre lo que ha pasado con el lago Titicaca a lo largo del tiempo. Y es terriblemente sensible el lago Titicaca al aumento de temperaturas, ¿no? Es tal cual lo está diciendo Amos, y eso estaba en ese libro, y por eso me hizo recuerdo. Entonces, a lo que quiero ir es, realmente el lago Titicaca ya está en franco retroceso, y su retroceso implicaría un cambio sustancial de las condiciones ecológicas de La Paz y de toda la zona metropolitana. Amos decía, ¿qué hacemos con, sí, 2 millones de personas, y en ese momento podrían ser 4, ¿qué hacen? ¿Qué hacen si cambia radicalmente? Porque además a veces son tipping points y encima a veces son cambios bruscos, ¿no ve? ¿Qué pasa si de pronto esto cambia cualitativamente de condición ecológica? Y eso previsiblemente va a ocurrir más tarde, más temprano, si seguimos en este camino. Entonces me parece, esa es otra idea muy importante que deberíamos intentar levantar la cabeza un poco más para que estos planes, estas propuestas de transición, no solo sean más que tengan el mediano plazo que necesitamos para que sean serias, pero que al mismo tiempo puedan ser comunicadas a la gente que obviamente está con otras preocupaciones en su vida, ¿no? Sobrevivir nomás ya es una preocupación, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que hay herramientas para que la toma de decisiones política, y ahora vuelvo a la economía política, pueda tener el apoyo suficiente de la gente y no sea imposible políticamente hacer las transiciones que necesitamos? Porque muchas de las transiciones que necesitamos ahorita son imposibles políticamente.
Y ese no es un tema menor, porque entonces no se van el Estado no va a tomar las decisiones que tiene que tomar y nos vamos a ir al diablo. Y es exactamente lo que está pasando. Miren el interés minero, por ejemplo. A ver, ¿quién le pone el cascabel al gato? Tienen terror de que los hagan caer, ¿no? Entonces, es difícil todo esto, súper demandante, pero lo único que nos queda, y con esto termino, es intentarlo. O sea, lo único que nos queda es hacer todo, usar toda nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestra capacidad de articulación, y nuestra capacidad, de todas las capacidades del mundo, para ver si podemos crear estas visiones y estas movilizaciones en el sentido que queremos. Y lo que hoy día ha hecho Amos es proveer de una información valiosísima para mostrarnos la urgencia de esto. Y bueno, habrá que entonces complejizar estos datos con los que estoy mencionando y bueno, ir dando pasos. Y tal vez la COP27 vaya a ser un buen lugar también para Carmen, ¿no? Para hablar de estas cosas en clave regional y global. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ceci, por participar. Queremos también, bueno, hemos invitado al Viceministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático para que participe en este evento, para tener un diálogo y poder hablar sobre estos datos. Lastimosamente no hemos tenido respuesta, pero efectivamente, como has visto, esto es mitad de la presentación. Queremos tener otro evento ya en octubre para continuar esta discusión, para que podamos ir a la COP27 con compromisos reales y compromisos renovados y no simplemente con un discurso vacío que no nos representa a todos los bolivianos. Muchas gracias, Ceci, muchas gracias a todos los que han asistido, gracias a los que están viendo este evento por el Facebook. Nos pueden escribir a Reacción Climática para cualquier pregunta y vamos a tener una segunda parte de este evento para octubre, que esperamos que sea como un taller con esperamos tener la presencia de otros diputados u otros senadores que estén interesados en el tema y poder hacer un trabajo un poco más elaborado para ver hacia dónde tenemos que seguir como país y abriendo este tipo de relación entre lo que es el gobierno y lo que es sociedad civil y quienes están interesados en el tema. Muchas gracias a todos los que han asistido. Este evento igual va a estar en la página de YouTube de Reacción Climática, así que por favor síganos en nuestras redes sociales. Gracias.